Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos. Qué gusto saludarle nuevamente a través de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. El día de hoy la temática que nos convoca es ¿conoces los principios éticos de nuestra emisora? Bueno, pues estaremos en una conversación de media hora para poder platicar sobre ello y aclarar algunas dudas. Mi nombre es Natalia Luna, como cada semana acompaño a la defensora de nuestras audiencias, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana C? Muy bien y muy contenta de escucharte y de escuchar a nuestras audiencias también, mi querida Natalia. Esta es una emisión previamente grabada, sin embargo, su participación es sumamente importante. Les invitamos a hacerlo a través de nuestro correo electrónico en audienciasre@cultura.gov.mx. Estamos en Twitter en @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. También nos pueden enviar un WhatsApp al 55 12 33 29 15 y les invitamos a escuchar y descargar, comentar todos y cada uno de los 9 programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, para que podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, la AMDA, AMAR, Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. El correo electrónico al cual habrá que dirigirse para estos efectos es audienciasre@cultura.gov.mx y el micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda es en radioeducacion.edu.mx/podcast _medio curso _medio audiencias. Bueno, querida Ana Cecilia Terrazas, ahora sí, pues vamos a entrar a nuestra temática del día de hoy, los principios éticos de Radio Educación, y para ello, pues hemos invitado a Carlos López Carmona, que es subdirector de Planeación y Evaluación de Radio Educación. Sí, y justamente la ética, antes de saludar como se debe a Carlos López Carmona y darle la más cordial bienvenida, la ética se trata de las y los demás. Entonces, hay una parte fundamental de las audiencias y tú acabas, por ejemplo, de decir en dónde se pueden escuchar los capítulos de la serie. Se pueden descargar en podcast, en el micrositio que tú diste, y esa es una respuesta a Claudia Caballero. También Godofredo Salazar nos escribió muy puntualmente sobre cuestiones de producción del derecho a la ciudad, lo cual agradecemos mucho. Estamos revisando y estamos enviando mensajes a producción para tener esto en cuenta. Juan Ernesto Guerrero Mancera, también como siempre muy atento, nos escribe y nos saluda. Debo decir que Marta Rosas, Lupita Rodríguez y María Angelina Hernández Felipe, también les mandamos un abrazo sentido y con mucho gusto de que nos escuchen. Y Ricardo Ramírez Arriola, en un comentario mucho más largo, también nos habla de que suena por ahí, eso dice él, suena por ahí que los noticiarios Pulso de Radio Educación son muy equilibrados y que podrían serlo incluso más, pero eso pues siempre da gusto porque de eso se trata la ética, de eso se trata el programa que vamos a hacer hoy y sobre todo para eso invitamos a Carlos y vamos a hacer un repaso. Habría que recordar que la ética es la doctrina pues sobre la moral, y la moral que es sobre el bien, hablar sobre el bien y sobre el mal. Y ponernos de acuerdo en un momento dado, en un momento histórico,
sobre a qué le llamamos bien o mal, pero también ponernos de acuerdo sobre en qué contexto decimos que algo es bueno o malo y por qué es bueno o malo. Es decir, es un sistema de normas y reglas de conducta que se toman por consenso, digamos, en relación con la sociedad. No es para uno mismo, pues, pero es en relación al comportamiento que uno tiene con las otras y con los otros. Y la ética sí es un análisis temático y crítico de este quehacer social en la práctica, y nos importan las defensorías y nos importa para hablar sobre los derechos de las audiencias por 3 razones fundamentales. Primero, porque desde luego las y los defensores, si bien estamos normados por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, trabajamos sobre todo en ese terreno, en el terreno espacioético, social, comunicacional, que se refiere o que solamente existe para tratar de emparejar, si es que fuera posible, ese diferencial de poder entre los medios de comunicación masiva y las y los individuos expuestos a ellos en un espacio público, en este espacio de radiodifusión. Una segunda razón es porque parte de lo que dice la ley es que los medios deben contar con un documento deontológico, es decir, con códigos de ética, y que desde luego las defensorías, pero también las audiencias lo deben conocer, todos lo tenemos que difundir y comprender. Y en tercer lugar, porque esta es la única manera de poder hacer valer los principios o valores que traen esos documentos. Y entonces, por eso es fundamental que nos acompañe hoy Carlos López Carmona. Te saludamos con muchísimo gusto. Hola, muchas gracias. Sí, a sus órdenes y gusto en saludarlas. Vamos a presentar un poco de la gran trayectoria que ha tenido Carlos, pero Ana Cecilia, ahí en ese momento en el que dejaste de explicarnos todo esto que tiene que ver con la ética, era el momento de la maestra Terrazas, pero precisamente esto que planteas es cómo se aplica a una institución como Radio Educación, cómo estos principios éticos nos rigen, cómo también tienen que ver con nuestras audiencias, que aquí hemos platicado sobre ello, que aquí hemos también tenido como parte de estas conversaciones dentro de nuestro curso, al cual le invitamos a que descarguen y que escuchen. Pero sí, nuestro invitado del día de hoy, Carlos López Carmona, ha trabajado como servidor público desde hace 16 años y también dentro de la radio pública haciendo investigación cuantitativa y cualitativa, esto referente a análisis de audiencias y planeación institucional. Fue coordinador de estudios de opinión en el Instituto Mexicano de la Radio y jefe de Departamento de Audiencia y Evaluación en Radio Educación. También formó parte del Comité de Ética de nuestra propia emisora en 2 ocasiones y actualmente es integrante del Comité Técnico de Evaluación. Carlos, iniciaríamos esta plática contigo preguntándote cómo está organizado todo el paquete ético, deontológico, del cual nos platicaba la maestra Ana Cecilia Terrazas de Radio Educación. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer para las audiencias es diferenciar entre las 2 grandes vertientes que tiene la naturaleza de Radio Educación. La que conocen nuestras audiencias es la de un medio de comunicación, efectivamente, que es a la que seguramente más le vamos a dar este espacio en este programa, pero está otra naturaleza que es la administrativa. Radio Educación es una institución del Estado mexicano, más específicamente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura Federal. En este sentido, al formar parte del Poder Ejecutivo Federal, Radio Educación y principalmente quienes colaboramos de alguna forma, principalmente como servidoras y servidores públicos en Radio Educación, estamos normados por un conjunto de leyes y específicamente en el tema que nos toca ahora, por reglas de integridad, es decir, un código de ética o de conducta que tiene estos principios éticos a los que nos tenemos que apegar con esta naturaleza como servidores públicos y servidoras públicas del Estado. Entonces, esta naturaleza administrativa de Radio Educación es una, y ahí hay una serie de normas y de leyes que establecen cuál es el comportamiento, y está la otra naturaleza, que es la que ahora nos tocará también hablar más a profundidad, que es la de medio de comunicación, y además un medio público de comunicación. En nuestra otra vertiente, Radio Educación tiene otro corpus de documentos deontológicos de autorregulación ética, que básicamente son 3. Entonces, en la parte administrativa o de institución pública hay muchas leyes, empezando por la Constitución y siguiendo por la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero específicamente sobre ética, lo que tenemos es en Radio Educación un código que
me gustaría en este programa llamarle de conducta, aunque se llama de ética, para no confundir y poder llamarle código de ética a los que tienen que ver con medio público, con medio de comunicación. Entonces, le podríamos llamar un código de conducta de los servidores públicos, de las personas servidoras públicas de radioeducación. Ese es un documento que tiene cada dependencia o cada institución pública. Evidentemente está basado en normas generales de operación sobre el tema, pero cada institución debe tener uno propio. Y radioeducación tiene uno. Este código de conducta norma justamente lo que se espera de nosotros como servidores públicos en radioeducación. Básicamente este sería el más importante, porque ya rige a la institución como tal para el tema de su naturaleza administrativa. Y en el tema de medio de comunicación, radioeducación tiene un código de ética que por ley también se registra ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este código de ética abarca a toda la emisora como un medio de comunicación y habla de cómo se espera o cuál es el compromiso que radioeducación hace con sus audiencias sobre los contenidos que se generan aquí. A reserva de que se hable más a detalle de estos, los menciono también de manera rápida para que se complemente el corpus de esta vertiente. Los otros dos códigos son una política editorial de los servicios informativos de radioeducación, que como sabemos es una parte también fundamental de los contenidos de la emisora, el área de noticias. Así que como área de noticias tiene una política editorial y tiene también un código de ética de los servicios informativos y programas de opinión. Estas dos están evidentemente basadas, alineadas al código de ética general de radioeducación. Entonces, así a manera muy general, este es el listado, digamos, de documentos que tenemos como autorregulación ética en la institución. Muchas gracias, Carlos. Sí, nada más para resumir, puntualizar, y si me equivoco, tú nos ayudas. Digamos que los medios públicos, es decir, fíjate, Natalia, Carlos y nuestras audiencias, los medios públicos tienen una cosa fascinante y que es una suerte de doble carga de responsabilidad. Primero, la carga por ser servidores públicos y tener una ley, ¿no? La ley general, etcétera. Somos servidores públicos, pero también somos servidores públicos de contenidos de medio de comunicación. Es decir, si no fuésemos, o sea, es como un doble corset que me encanta por eso, porque me parece pues de lo más encomiable un medio público que tenga estas dos perpetuas vigilancias en términos para hacer el bien, digamos, ¿no? Para dar los nutrientes de contenidos óptimos. Y eso me encanta, de veras eso me apasiona y eso es lo que me parece que a todas las personas que trabajan en medios públicos nos fascinan de los medios públicos. Eso sí lo quería volver a dejar claro. Entonces, el código de conducta de radioeducación, de alguna manera, además de las leyes que norman a todos los servidores públicos de la nación, el código de conducta de radioeducación le dice a la gente, le dice a las audiencias cuando quieren saber y cómo se norman ellos en términos de una institución que pertenece al gobierno federal, tal cual. Y esa, entiendo, Carlos, ahorita nos vas a decir bien, también se puede consultar, ver y puede uno llegar en la página de radioeducación a ella, ¿no? Ahorita nos comentas cómo, porque también nos hiciste un gran favor de ayudarnos a facilitar el acceso al Código de Ética de Radioeducación. Y por otro lado están los códigos que norman la política editorial, o sea, básicamente los contenidos, los informativos y editoriales, pero también los contenidos en general. Es decir, no hay un contenido que se pueda escapar de estos ideales que tiene radioeducación y que quiere tener y que quiere ofrecer y que ahora sí que en caso de que no se cumplan, pues que la nación nos los demande, que las audiencias nos llamen y nos hagan cumplir con ¿no? O que nos digan, oigan, fíjense que. Entonces, ahí se abre la conversación. Por eso me fascinan los medios públicos. Bueno, y además me fascina que ya esto te apasionó, Carlos, ya lo vi en tu rostro. Porque aunque se está grabando, sepan nuestras audiencias que este programa grabado se graba por Zoom, pues ya nos estamos comunicando y viendo. También, entonces, otra pregunta sería, en términos de cómo puedo llegar a ellos, cómo puedo consultarlos y ¿no? Cada uno de estos documentos que tú nos comentaste. Y tenemos una como novedad y noticia. Lo pueden consultar incluso si no puedes leerlos. ¿Es así? Pues quizá Natalia, ¿nos quieres decir
los puntos básicos del código o de una vez o los Sí, leemos claro. al ratito? Ajá. No, yo creo que O, poder comentarlos ahorita, si en alguno de ellos Carlos quisiera hacer un hincapié o desarrollar, también sería una gran oportunidad para ello. Pero bueno, en esta liga que les vamos a mencionar, que está en Radio Educación, en la Defensoría de las Audiencias, como código de ética, digamos que dentro de la programación, como ya lo mencionaba, esta distinción que hacía Carlos entre lo que rige la conducta como servidores y servidoras públicas, pero lo que corresponde a nosotros como medio de comunicación, pues se encuentran estos compromisos éticos con la independencia editorial, la diversidad y la pluralidad, el compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la información, equidad y equilibrio informativo, participación e inclusión social, compromiso, integridad y calidad profesional, honestidad intelectual y responsabilidad ética, sentido de servicio público, respeto a sus audiencias, transparencia, compromiso con la educación, la ciencia y las artes y rendición de cuentas, entre muchos otros que tal vez no estén en este listado. Entonces, pues ahí estaría, digamos que resumido, Ana Cecilia, parte de los valores éticos. sí, pero dices algo relevante entre muchos otros que no están en este listado, pero este listado justamente es lo que nos interesa y ahorita nos va a decir Carlos por qué, porque por lo menos y por lo pronto, si ustedes allá afuera notan que hay una falta de participación o de inclusión social o desequilibrio informativo o falta de sentido de servicio público o falta de respeto a las audiencias, estos son los puntos, los compromisos éticos a los que se compromete la educación a cumplir en sus contenidos. Ahora sí, ¿verdad, Carlos? Ahora sí que o nos equivocamos, estimado Carlos. No, es justamente como lo estás mencionando, es fundamental justamente por eso que se difundan ampliamente y que las audiencias los puedan hacer propios y poder participar como se espera ahora que hay herramientas justamente para esto, ¿no? Para poder fiscalizar de alguna forma lo que escuchan y que efectivamente esto coincida con lo que el compromiso de radioeducación ya está establecido en estos documentos. Justo para eso sirve, para eso está previsto que se hagan estos compromisos con las audiencias, para que también las audiencias de vuelta puedan decir si efectivamente esto se está cumpliendo o si encuentran que no es así. Y es ahí donde entra justamente el papel de la Defensoría de las Audiencias para mediar entre estas dos posiciones, pero siempre con la base, la base y el referente que se tiene son justamente estos documentos. Y ahora no solamente, como decía, este código de ética general, sino también el código de ética de los noticiarios, de los servicios informativos y la política editorial de los propios servicios informativos. Todos estos documentos que derivan del código de ética, todos son referente y en todos la Defensoría de las Audiencias tiene este papel de vigilar que efectivamente se cumplan a partir de lo que nos digan las audiencias. Este equipo de la Defensoría de las Audiencias, encabezado en su producción por Mario Ledesma, pero en el que están Alma Lilia Martínez, Natalia Luna, José Ángel Domínguez y su servidora, también hizo un esfuerzo y empujó para algo que nos ayudaste mucho, Carlos, que es para que esté el código de ética subido en el micrositio de la Defensoría de manera auditiva. Entonces, aprovechamos también para difundir esto. Es decir, lo pueden escuchar, así de fácil. Pones, ¿no? Cuando llegas al botón de código de ética, se escucha y te lo leen. Y bueno, pues eso es una obligación, no es una gracia, pero a veces hay obligaciones que cuesta trabajo llegar. Hay otra cosa que mencionaste que es muy bonita y que es relevante. Una media. O sea, es decir, no acabo de ser, no soy una procuradora fiscal, ¿no? Ni tengo un poder vinculatorio para hacer valer nada. Lo único que puedo hacer es tratar de explicar, ver, molestar un poco allá, ser neutral, no quedar bien con nadie, pero tratar de ver qué está pasando, no tomar partido. Y bueno, esa es parte de la tarea ética porque de repente lo que a mí me gusta o no me gusta no tiene nada que ver con los valores éticos a los que estamos comprometidos. Entonces, a los que puedo yo exigir, digamos, de un medio público como Radio Educación. Entonces, un poco repasando qué van a encontrar ustedes en este link, van a encontrar una presentación de qué es Radio Educación y por qué, que es un poco lo que dijimos. La misión
O sea, no es otra la misión, aunque nos guste para otra cosa o lo hayamos escuchado de otra manera. La visión, los valores, que son justamente los que leyó Natalia: diversidad, participación e inclusión, independencia editorial, compromiso, integridad y calidad profesional, honestidad intelectual y responsabilidad ética, sentido de servicio público, convivencia democrática, confianza y respeto, transparencia, equidad y rendición de cuentas. Siempre lo complicado, por eso destaco de Carlos, son estos valores, porque de repente son medio inasibles, ¿no? Para alguien algo es diverso y para alguien algo es desequilibrado, no diverso. Para alguien la inclusión social significa llamar al enemigo. En fin, ahí viene la fantástica y maravillosa conversación social que tiene que uno tener en términos de los valores éticos. Y por eso también aprovecho, nos queda poco tiempo, pero entiendo que tú has acompañado el trabajo de hacer estos documentos, de cómo se procesaron y cómo se hicieron. Si nos pudieras comentar un poco cómo se hicieron, si se hicieron en conjunto, si los conoce todo el personal, porque finalmente son, ¿no?, el contenido, los contenidos, de dónde vienen, si les hace falta una actualizada, un poco el origen y la historia de estos documentos ya de éticos en función de los contenidos. Bueno, por ejemplo, el Código de Ética General, digamos, de los contenidos, data del 2011 o 2012. Es una aportación, de hecho, de la gestión de la Defensoría de las Audiencias de la maestra Beatriz Solís. Es ella quien construye esta base del documento, porque justamente una de las características de su gestión fue esta. Ella lo que aportó a Radio Educación en ese sentido fue la creación de documentos, de bases ya formalizadas, a partir de las cuales se podría continuar con el trabajo de la Defensoría. Y una de estas fue esta base de este documento, que en realidad no tiene un nombre un poco más largo, habla de Radio Educación como un medio de servicio público para el siglo XXI. Y como parte de ello, además de la misión, la visión, tiene estos principios editoriales que se convirtieron en nuestro código de ética. Esta construcción o esta propuesta fue presentada después al Comité Técnico de Evaluación de Radio Educación, un grupo colegiado de compañeros que, con representación de diversas áreas de la institución, evalúa técnicamente los contenidos de la emisora. Y se hicieron adecuaciones, las que se fueron consideradas en ese momento, y se generó una versión final, que es la que conocemos actualmente. Desde ese momento hasta ahora, estos son los principios editoriales que tenemos. Otros documentos, como por ejemplo los de los servicios informativos, aparecieron en 2018, son más recientes. Y los dos, la política y el código de conducta. Y ahí, evidentemente, sería muy interesante tener poder en un programa como este a los compañeros del área de noticias, por ejemplo, al subdirector de información, a Manuel Bobadilla, para que dieran una explicación mucho más amplia de cómo se construyó y además cómo funciona, porque la verdad es que es un código muy, muy completo. Hay cosas también que me parecen de avanzada que se están mostrando en este código, y sería muy interesante que se pudiera hablar después de este. Lo hemos tenido y hay que buscarlo, está en los programas descargables, pero lo que sí podríamos hacer es, ¿qué nos falta?, ¿no? Y entre todos, porque las audiencias mismas y el personal de Radio Educación también tiene que estar convocado para participar, hacer ajustes, etcétera, aunque no es un proceso tan fácil, porque son, por lo mismo que dijimos al principio, porque las instituciones de índole federal se norman, se rigen y llevan unos procesos cuidadosos para poder ser transparentes, ¿no? Y muy avalados y acotados, y que no sean ocurrencias sexenales las que los rijan, pero sí estaría muy interesante reempezar y siempre tener esta conversación ética con los documentos para todos, no solo para los informativos. Carlos, pues muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que nos acompañes en estos espacios. Gracias a ustedes, a la orden. Muchísimas gracias. Esa fue la voz de Carlos López Carmona, subdirector de Planeación y Evaluación de Radio
Radio Educación. Querida Ana Cecilia Terrazas, nos estamos despidiendo así también de nuestras audiencias, invitándoles a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes y nuevamente les invitamos a que consulten el curso. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a las 17 horas. A nombre de todo el equipo, Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, José Ángel Domínguez, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día, sin confusión distinguir publicidad e información, distintas de la opinión, tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos, se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.